La guerra en Oriente Medio acaba de cruzar una línea peligrosa, pero no en el campo de batalla, sino dentro del propio gobierno de Estados Unidos. En una decisión que ha sorprendido incluso a los analistas más experimentados, Joseph Kent, director del Centro Nacional de Contraterrorismo, ha presentado su dimisión. No por desgaste, no por escándalo, sino por una razón mucho más grave. No está de acuerdo con la guerra. Y lo ha dicho sin rodeos. En su carta pública, Kent lanza una acusación explosiva. Irán no representaba una amenaza inminente para Estados Unidos. Una frase que contradice directamente la narrativa oficial de la Casa Blanca. Porque mientras el presidente Donald Trump insiste en que había inteligencia clara de un ataque inminente, Kent asegura lo contrario, que la guerra no era necesaria. Pero lo más impactante no es eso. Kent afirma que la decisión de entrar en guerra no fue puramente estratégica, sino influenciada por presiones externas. Una acusación que abre una grieta enorme dentro del aparato de seguridad estadounidense. Y no estamos hablando de un funcionario cualquiera. Kent es un veterano de fuerzas especiales, con múltiples despliegues en combate y una carrera dedicada a la lucha contra el terrorismo. No es un activista. No es un político tradicional. Es alguien que ha estado en el terreno. Por eso su dimisión no es solo simbólica. Es una señal de alarma. Porque cuando alguien así decide marcharse, no suele ser por desacuerdos menores. Suele ser porque cree que algo muy grave está ocurriendo. Y ahora, la pregunta es inevitable. ¿Estamos ante el inicio de una fractura interna en el gobierno de Estados Unidos? La carta de renuncia de Kent no es diplomática. No es prudente. Es directa y demoledora. En ella, acusa abiertamente a altos responsables y a sectores influyentes de haber construido una narrativa falsa para justificar la guerra. Según Kent, se desplegó una campaña de desinformación para hacer creer que Irán estaba a punto de atacar. Pero insiste, eso nunca fue cierto. Y va aún más lejos. Afirma que la decisión estuvo influenciada por intereses externos, señalando presión desde Israel y su entorno político en Estados Unidos. Una acusación extremadamente sensible y peligrosa. Porque implica que una guerra podría haberse iniciado no por defensa, sino por influencia. Además, Kent introduce un elemento personal que da aún más peso a sus palabras. Recuerda que su esposa murió en combate en Siria. No habla desde la teoría. Habla desde la experiencia. Desde el costo real de la guerra. Y deja una frase que golpea con fuerza. No puedo apoyar el envío de otra generación a morir en una guerra que no beneficia al pueblo estadounidense. Este punto conecta directamente con una corriente cada vez más fuerte dentro de Estados Unidos, el rechazo a nuevas guerras en Oriente Medio. Una idea que, irónicamente, fue clave en el propio discurso político de Trump. Pero ahora, según Kent, ese principio ha sido abandonado. Y eso es lo que lo lleva a dimitir. No es solo una renuncia. Es un acto de protesta. Un mensaje directo al poder. Y también una advertencia. La reacción no se hizo esperar. Y fue contundente. El presidente Donald Trump no intentó suavizar la situación. Al contrario. Calificó a Kent como débil en materia de seguridad y afirmó que su salida es algo positivo. Una respuesta que revela una cosa muy clara. No hay reconciliación posible. La Casa Blanca también salió al frente. Su portavoz, Caroline Leavitt, rechazó completamente las acusaciones, calificándolas de falsas, insultantes y ridículas. Según el gobierno, sí existía una amenaza real. Y la decisión de actuar militarmente fue tomada para proteger vidas estadounidenses. De hecho, insisten en que un ataque conjunto con Israel era la mejor forma de prevenir un conflicto mayor. Pero aquí está el problema. Estamos ante dos versiones completamente opuestas. Por un lado, el gobierno asegura que la guerra era necesaria. Por otro, el principal responsable del contraterrorismo dice que no lo era. Y cuando eso ocurre, la confianza empieza a romperse. Además, esta dimisión no ocurre en un vacío. Se produce en medio de una guerra que ya está escalando rápidamente en la región.
con ataques, represalias y una tensión creciente en puntos estratégicos como el Estrecho de Hormuz. El contexto lo cambia todo. Porque ya no es solo una discusión política. Es una guerra en curso. Y dentro del propio gobierno, ya hay divisiones visibles. La dimisión de Kent no es un hecho aislado. Es el primer gran síntoma de algo más profundo. Una división dentro del propio movimiento que llevó a Trump al poder. Porque Kent representa una corriente clara. La del América primero que rechaza intervenciones en el extranjero. Y su salida indica que esa visión está perdiendo peso frente a una estrategia más agresiva. Esto plantea una cuestión clave. ¿Está Estados Unidos repitiendo los errores del pasado? Kent lo sugiere de forma indirecta. Compara la situación con guerras anteriores en Oriente Medio, conflictos largos, costosos y sin beneficios claros. Y advierte del riesgo de volver a caer en esa trampa. Mientras tanto, el conflicto sigue creciendo. Las tensiones energéticas, el impacto económico global y el riesgo de una escalada mayor están sobre la mesa. Y ahora, con divisiones internas en Washington, la incertidumbre es aún mayor. Porque cuando una potencia entra en guerra sin consenso interno, las consecuencias suelen ser imprevisibles. La salida de Kent deja una última pregunta en el aire. Si incluso los responsables de seguridad dudan, ¿qué información es la verdadera? Y más importante aún, ¿hasta dónde puede llegar este conflicto?